En esta ocasión vengo a realizar la actividad 2, la aplicación de paradigmas de programación orientada a objetos. Bueno, entonces para esta ocasión nos solicitaron hacer lo siguiente. Primero debemos, de acuerdo a la programación o al paradigma de programación orientada a objetos con Java, debemos realizar un programa que administre la información de un lista de clientes almacenados en una base de datos. Dice de su elección. En mi caso, yo elegí PostgreSQL. Ya, solo se requiere una tabla, nos piden nada del otro mundo, solamente una tabla de clientes con una información que contenga el tipo de ID, el número de ID, el nombre, apellido, usuario, contraseña, número de celular y correo. Bueno, por tipo de ID, número de ID, yo entiendo que es la identificación, o sea, la cédula o yo vivo en Ecuador, entonces acá en Ecuador se le llama RUC, el régimen, es como el número que se le da a las empresas, ¿ya? Para tener una relación, ¿ya? Bueno, entonces nos piden aplicar un patrón, ¿sí? Un patrón de diseño que se llama Data Access Object, ¿sí? Con JDBC para la conexión a esta base de datos, que en mi caso es Postgres, como ya lo dije anteriormente. Y también nos piden que usemos la arquitectura de MVC, ¿ya? Listo. Entonces, de acuerdo a esto, también nos piden que usemos la librería Swing para hacer las vistas. Bueno, entonces aquí yo tengo primeramente este pgadmin, que es el administrador web para Postgres, ya, y aquí yo tengo una base de datos llamada actividad 2 y aquí tengo pues cliente, cierto. Dentro del cliente tengo estas columnas, ya tengo tipo ID, número ID, nombre, apellido, usuario, contraseña, nombre de celular y correo. Para esto me creé una columna llamada ID, que va a ser un auto incremental, ¿sí? Para que le vaya asignando a cada usuario este número automático, ¿ya? Ahora, si nosotros quisiéramos, podríamos colocar tal vez en vez de un ID, podríamos colocar, bueno, ese ID también es mi primary key, podríamos colocar ese número de ID como primary key, pero se podría dar un problema. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga una persona con un pasaporte que tenga un número y una persona con cédula que tenga el mismo número, y ahí tendremos problemas, ¿ya? Si nos vamos a un contexto un poco más realista. Por eso es bueno tener el ID. Tal vez se puede hacer un constraint, digámoslo así, compuesto entre tipo de ID y número de ID, que diga que no puede ser duplicado, para evitar inconsistencias en la base de datos. ¿Por qué? Porque obviamente no vamos a tener dos cédulas que tengan el mismo número, ¿ya? O dos tipo ID cédula y un número que sea igual a otro del mismo género y el mismo número, ¿cierto? Lo que podremos llegar a tener problema sería tal vez con el pasaporte, pero eso se puede manejar de otras maneras, ¿ya? Bueno, ahora, aparte de esto, ¿sí? Esto, bueno, es lo principal, no tiene nada del otro mundo. Yo ya metí ciertos datos aquí en esto, ya metí ciertos datos para tener como una prueba. Listo, entonces yo hago un select asterisco from cliente, entonces lo ejecuto y me da estos datos que yo ya he puesto, ¿sí? Solo puse estos dos datos. Los datos los puse como prueba para que me pueda retornar datos al momento de realizar las pruebas del código. Bueno, aquí tengo el código. Ya, entonces aquí tengo mi patrón MVC, mi arquitectura MVC. Entonces tenemos la vista, el modelo y el controlador. Recordemos que en el modelo vienen todo lo que son mis CRUD, vienen todos mis elementos de mis propiedades y cosas de ese tipo, ¿ya? Ahora, dentro del controlador, el controlador lo que hace es una conexión entre el modelo y la vista,
¿ya? Y la vista pues representa todos los elementos que se muestra al usuario. Dentro de la vista tenemos el main, que es el que dispara la aplicación, que lo único que hace es llamar a la vista, ¿sí?, de gestión de clientes. Y la vista de gestión de clientes, pues aquí la vemos, es esta, muy simple. Tenemos una tabla donde se van a listar todos los datos que traigamos de la base de datos. Este botón que dice cargar datos trae esos datos, eliminar me sirve para eliminar un dato, guardar me sirve para crear un dato o para modificar, o sea, coloqué los dos en uno mismo, ¿ya? Vengo al source, como nos podemos dar cuenta aquí, solamente llamo a controlador, porque vista solo se debe comunicar con controlador, y controlador hace ese es el intermediario entre el modelo y la vista, ¿ya? De acuerdo a esto, pues como podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos el botón de cargar. Lo único que hace es trae los datos de la lista o llama a un elemento llamado cargar lista dentro del controlador, dentro del cliente controller, y después le setea los datos de modelo tabla, que lo tenemos aquí como una variable pública, aunque también podríamos haberlo dejado como una variable privada y simplemente hacer un return, ¿sí? O sea, retornar cargar lista unos datos y esos datos los metemos ahí, ¿ya? Cualquiera de los dos métodos nos sirve. Ya, en este btn guardar, como podemos ver, simplemente hace un if, y en este if lo único que hace es lo siguiente. Primero valida si dentro de este elemento ID hay datos. Si hay datos, pues sabemos que es una edición. Si no hay datos, es un nuevo elemento. Entonces, por tal motivo, aquí lo que pregunta es si tiene datos esto. Si no tiene datos, perdón, entonces mándelo a guardar. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una sobrecarga y aquí tenemos una sobrecarga diferente, ¿ya? Esto es porque en un elemento guardar pues hace el insert, y en el otro hace un update, ¿ya? Y después de hacer esta acción, simplemente limpiamos todos los textos. Bueno, por aquí tenemos uno de mouse click, que es cuando damos clic sobre la tabla y carga todos esos datos en cada casilla, ¿sí?, en cada text box. Bueno, y por último eliminar, que es muy sencillo. Como yo cuando doy clic se me cargan los datos allá, si doy clic en eliminar en vez de guardar, pues él va a coger y va a eliminarme el elemento seleccionado, ¿ya? Y eso sería todo en cuanto a la vista. Ahora vámonos al controlador. El controlador lo que contiene es que llama acá a la vista y al modelo. Entonces dice que cuando se inicialice solamente me va a cargar acá la vista desde la cual me están llamando, que en este caso es la de gestión clientes, ¿sí?, con la instancia actual. Ahora acá tenemos el elemento guardar, que obtiene todos los parámetros que ya vimos anteriormente. Lo que hace es que al modelo le carga mediante un constructor que ya tengo definido en el modelo esos datos, y llama a registrar, que está también dentro del ejecutor, que el ejecutor no es nada más que los CRUD, ¿sí?, cliente CRUD, que lo tenemos aquí, ya, y le pasa pues el modelo que ya tenemos seteado. Si nos vamos dando cuenta, yo lo que hice fue crear un nuevo elemento de modelo en cada uno de estos elementos, puesto que el modelo como tal va a ir cambiando de acuerdo al grupo que generemos, ¿ya? Y por último aquí tenemos cargar lista, que lo que hace es, claro, va a esta vista, llama modelo tabla y bueno, le setea todos los datos, primero las columnas y después todos los datos correspondientes para que se muestren dentro de la tabla, ¿ya? Entonces, como podemos ver, no es nada tan complejo. Y lo que sí podemos ver en el controlador es que implementa o importa tanto el modelo como la vista. Mientras que el modelo, ¿sí?, como podemos ver aquí, tenemos el cliente que
contiene los constructores, tiene este modelo, los constructores, ya, un constructor que es este que se usa para el update, este para el delete y este para el insert. Y de ahí pues todos los parámetros necesarios, ¿sí? Todas las propiedades. Ok, bueno, después tenemos aquí un cliente CRUD. Cliente CRUD lo que hace es justamente llamar a los inserts y todo lo demás. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos registrar, modificar, eliminar y listar. ¿Ya? Podríamos haberle colocado otro nombre, tal vez insertar, modificar, eliminar y llamar, o bueno, listar me parecía una buena idea. ¿Ya? Ahora hasta aquí tenemos nuestra arquitectura en VC. Como podemos ver aquí, nosotros estamos implementando un método, una interfaz, perdón, llamada métodos cliente, que es este de aquí. Ya, esta métodos cliente, ya como podemos ver, contiene pues los métodos que debemos llamar. Esto es importante dentro de DAO, ya, puesto que aquí dentro de conexión ya tenemos toda la parte de DAO. Como podemos ver, tenemos la conexión, y como podemos ver aquí tenemos como llamamos a Postgres, todo lo demás, los datos, todo eso. Entonces, ¿cuál es el tema de Postgres, de DAO, perdón? El tema de DAO es que puedas posteriormente cambiar tu motor de base de datos o usar un motor de base de datos adicional sin la necesidad de cambiar tu código, digámoslo así, a grandes rasgos, ¿ya? O usar también varios motores si así fuese necesario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo llamo aquí a conectar, ¿sí? Y conectar pues ya hace lo suyo dentro de conexión, ¿sí? Dentro de conexión llama a conectar, y lo que llama este J debe ser driver. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, que se conectara a dos motores de base de datos diferentes y que buscaran uno y otro, pues simplemente aquí tendría que modificar a un motor diferente, pues aquí llamaría de forma diferente, o solo tendría que modificar esta clase llamada conexión, nada más. Los métodos seguirían siendo los mismos, y por tal motivo pues no tendríamos que cambiar en gran manera todo nuestro código y toda nuestra estructura. ¿Ya? Bueno, entonces bueno, esto es todo en cuanto al código, ¿sí? Ahora vamos a ejecutar el programa. Bueno, pues ahí va. Y como podemos ver, inicialmente aquí se nos abren unos datos de ejemplo, nada del otro mundo. Si yo le doy cargar datos, como podemos ver, nos trae los datos que tenemos en la base de datos, que son estos dos. ¿Ya? Si quiero crear un dato nuevo, pues aquí le vamos a colocar. Vamos a ponerle, por ejemplo, en tipo de identificación le vamos a poner cédula. El número de identificación le voy a poner 1035417259. Bueno, ahí creo que me fue un par de números mal, pero la idea es hacer pruebas. Y aquí le ponemos Juan Carlos Valencia Soria. El usuario lo pone J Valencia. Y en contraseña cualquier cosa, me da lo mismo, ¿cierto? Y el número de celular 0990631310. El correo juan@hotmail.es. Y le vamos a guardar. Listo, entonces ya se guardó. Simplemente lo volvemos a cargar datos, y aquí se nos vuelve a cargar esos datos. Podríamos coger y en guardar volver a llamar cargar datos sin ningún problema, para que los datos se refresquen cada vez que vamos guardando. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos este primer dato, el número 4, lo voy a eliminar, y cargar datos. Como podemos ver, se hizo el delete. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa debemos probar? Pues el update. Entonces, vamos a entrar aquí. Si ven, el tipo de identificación es el número 2. Vamos a ponerle root. ¿Sí? Nombres, le voy a poner Diego. Apellidos, Toro. El usuario vamos a ponerle cualquier cosa. Contraseña cualquier cosa. Número de celular cualquier cosa.
dd@gmail.com y vamos a guardar. Sí, se guardaron. Si le damos cargar datos, si vemos no se hizo un insert, sino que se hizo un update. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias.